Claro que se requiere mucho más esfuerzo. Confinamientos en municipios inician hoy jueves desde las 6 de la tarde hasta el lunes 3 de mayo. Cierre total de playas. Operativos en el Caribe, 10 estructuras golpeadas y 1.036 capturados. Exfuncionario judicial en líos por 901 proceso prescrito. Vacuna del laboratorio Pfizer Biotech necesitarían una tercera dosis a los 9 meses. El River 2, el Junior 1, una derrota digna. ICETEC brindará nuevas alternativas a estudiantes. El Caribe se manifestó con calma contra la tributaria. Barranquilla, ciudad piloto para la reactivación con tecnología. Los trabajadores por empresas temporales han bajado en un 47.6%. Una noticia bastante lamentable es que el COVID-19 acabó con el nene del Real, la mano derecha del Joe Arroyo. Pianistas de la nómina del PIN y 2 de sus familiares mueren por COVID-19. Pasa a conciliación la prohibición de maltrato físico a menores. Valledupar con camas UCI ya al 100% se confina este fin de semana. Clínica CIMAC en Montería llegó al tope de su capacidad. 307 denuncias de los derechos humanos recibió la Defensoría en el paro el día de ayer. Ministro de Salud recomienda a los colombianos seguir usando los tapabocas. Colombia registra cifras récord, 490 casos del COVID-19. Esclarecimiento de homicidios contra líderes va en un 66%. De 277 casos, 70 ya tienen sentencia. Mafe Erazo, sueño con ir a los Juegos. Y eso es muy importante ya que es una de las grandes y traerse la medalla de oro para Colombia. Este 1 de mayo habilitarán vuelos comerciales desde y hacia Leticia. Desde hoy está disponible el giro para 1.7 millones de beneficiarios de Colombia Mayor. Centrales Obreras y FACODE seguirán con las protestas en el país. Hombre muere tras recibir descarga eléctrica en zona rural de Dibuya, en La Guajira. Policía y Alcaldía de Riohacha realizaron el primer pago de recompensas del año. Un muerto y un herido en balacera en el corregimiento de Aremaizaú, en Manaure, frontera colombo-venezolana. El presidente Iván Duque hace llamado a construir consensos alrededor de la reforma tributaria. Gobernador de La Guajira solicita a los secretarios de salud trabajar para definir la logística para la vacuna diferencial. Uribia recibió ayer los 100 cilindros de oxígenos medicinales donados por la empresa Enel Green Power. La Guajira, el departamento con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema en la región Caribe. Clínicas de Maicao envía un SOS por la crítica situación que están atravesando por la pandemia. Riohacheros están recibiendo ayudas económicas por ingresos solidarios de evolución del IVA y Colombia Mayor. Repuntan casos de COVID-19 en La Guajira. El Ministerio de Salud reportó 561 nuevos casos. Sindicatos y centrales obreras salieron a las calles a protestar en Riohacha y se concentraron en el Parque Simón Bolívar contra la reforma tributaria. De manera pacífica, cartageneros dijeron no a la reforma tributaria. Durante una jornada de 8 horas no hubo alteraciones de orden público. Denuncian ocupación ilegal en zona recuperada en Manga. Departamento Bolívar apuesta a energía renovable. Liga de Fútbol de Bolívar solicita manejo de estado de San Fernando. Ocupación camas UCI en Cartagena sigue en aumento, 84%. Multan a Ida Merlana por 35 millones por exceder tope de campaña. La institución normal superior Montes de María celebra 61 años de creada. Hernando Paduín hospitalizado por COVID-19. Proponen debate para conocer estado de recursos de emisarios submarinos. Ministerio de Hacienda anunció que el IVA a servicios públicos saldrá de la reforma. Urshela conecta su cuarto jonrón y guía a los Yankees a otro triunfo. Cierran instalaciones de la alcaldía de Fonseca por contagio de algunos empleados por el COVID-19. Delitos esclarecidos en gran porcentaje en pandemia, afirmó el fiscal general de la Nación. Empresas de energía y banco de alimentos donan mercado y agua potable a comunidad indígena Guayú.
3 locales comerciales colapsaron en Valledupar, al parecer se derrumbaron por su antigua infraestructura. Insólito, en el Cesar, más de 1.000 niños se han contagiado por el COVID-19. En Valledupar, víctimas del conflicto armado recibieron indemnizaciones. Embarazos de adolescentes es uno de los factores generadores de pobreza en el Cesar. Día de la danza en el Caribe. Ley que le quita IVA a planes de celular está a un paso de aprobarse. Me encuentro bien y vamos para adelante, lo dijo el cantante Joder Romero desde la clínica. Actos vandálicos en protesta dejaron pérdidas de más de 80.000 millones en Cali. Obras a toda marcha siguen generando empleos y recursos en la costa atlántica. Investigan derrames en el Golfo de Morrosquillo. Protestas en Bogotá retrasan el envío a la costa de segunda dosis de Sinovac. Vándalo. Se ensañaron contra redes de noticias RCN Noticias 24 en Bogotá. 44 policías heridos y 42 civiles capturados les pusieron los ganchos en jornada de protesta. Comisaría Europea exigió al ELN detener la violencia y liberar secuestrados. Claudia López pidió a los capitalinos regresar temprano a casa y así evitarían las aglomeraciones. Avanza proyecto de ley para disminuir contaminación por plástico de un solo uso. SOS por el periodismo independiente en tiempos del COVID-19 lanza Funko y Pelm. Córdoba reporta 11 fallecidos y 466 nuevos casos. Murió Michael Collins, astronauta del Apolo 11. En Ciénega de Oro construirán primera zona franca de Córdoba. Colombia, quinto país con más muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, superó a México. Vicky Dávila explotó porque vandalizaron Semana. Culpó a políticos y Álvaro Uribe los respaldó. Avianca anunció cambio de CEO. Mercado de motos va sobre ruedas en Colombia. Álvaro Uribe dice que el ejército debe estar en las calles, que es urgente, tras hecho de vandalismo en el paro nacional. Señores, nos estamos despidiendo por el momento. Ya regresamos a nuestro segundo reporte desde La Guajira para el programa Siempre Venezuela. Venezuela siempre, Carlos Ucategui, El Miura. Retornando a los estudios. Bueno, este es el reporte, el primero, de Carlos Ucategui, El Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y la Asociación de Autores Venezolanos condena el delito admitido por el escritor Willy Smith. Mediante las redes sociales, en Instagram y en Twitter, Actores venezolanos informó sobre la tolerancia ante los hechos de abuso sexual, por la que fue y donde se han condenado a Mickey, donde se han evaluado también y reiterado el premio que otorga al escritor de la primera convocatoria del concurso de poesía joven Rafael Cadenas. Y esto lo veníamos comentando esta mañana, ¿no? Sobre este tipo de delito de abuso sexual, y él, pues, ahorita admite que realizó ese tipo de actos. Bueno, fíjate algo interesante. Prácticamente todas las historias que se han ido revelando en medios de comunicación no solamente señalan a políticos, a empresarios, a artistas, a literatos, a estudiantes universitarios, a docentes universitarios, a gente de toda la sociedad venezolana. Pero hay un elemento común en todas estas denuncias, y es el hecho de que la mujer nunca encontró apoyo en sus denuncias. Y en segundo lugar, cuando alguien le prestó atención, esta persona lo que hizo fue tratar de decirle directa o indirectamente que eso no iba a llegar a nada. Por lo tanto, la desanimaba a seguir denunciando. Y por eso que han pasado años desde que se iniciaron, desde que fueron los hechos hasta ahora que empiezan a desatarse. Muchos de esos abusos, Alan, siempre se condenaron y se dijeron, pero es que usted los buscó, usted los provocó, de alguna manera usted los provocó, entonces pues aténgase a las consecuencias. Nadie le va a atender a esa denuncia porque eso está sucediendo. Claro, y sobre todo, otro elemento es que incluso ellos siguieron siendo amigos o amistades o cercanos o parientes. El caso de McKay es indicativo. La persona que lo denuncia de haberse propasado con ella, de haber hecho algún tipo de abuso sexual, sigue siendo su amiga. Después de tantos años de ese hecho que McKay reconoce, esta persona sigue siendo su amiga. No se ha identificado plenamente en medios de comunicación, no ha hecho todavía la denuncia formal,
pero Mackey ya la reconoció. Entonces la Fiscalía y el Ministerio Público abrirá o debe tener ya investigaciones sobre esto porque hay un reconocimiento de un delito. Y no hay acusación todavía formal, a pesar del hecho del reconocimiento de haberlo hecho público, todavía formalmente no hay acusación en contra de Willie Mackay. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Del binomio de oro, y a veces hay que cambiar porque de derita a... hay mucho trecho, ¿no? Bueno, esto es un chiste interno, no se preocupen por entenderlo, de verdad que es un chiste interno. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre Venezuela. Iniciamos así esta segunda porción de este programa, 4 porciones, ya iniciamos la segunda. Y lamentablemente hay que seguir comentando noticias negativas de Venezuela, de la situación en Venezuela. Hablábamos hace poco de los fallecimientos de los militares en la zona del Apure. Hablábamos también de la situación ayer del fallecimiento de un grupo de venezolanos en las aguas que comunican con Trinidad. Y hoy tenemos que darle otro parte negativo. La gente de Fundarredes acaba de anunciar que continúan las disputas por el control de minas en el municipio Sucre del estado Bolívar. Y hoy se reportan nuevos asesinatos de indígenas en medio de enfrentamientos por este negocio ilegal. Grupos armados irregulares, el ELN, para ser específico con esto, que opera en la zona minera, se disputa el control del territorio con comunidades indígenas Piapoco, Pemones y Payagüire, de la parroquia Eripao, del municipio Sucre. Hasta el momento se afirma que hay una masacre de más de una decena de indígenas, heridos, algunos también con armas de fuego por los irregulares. Se tienen los datos. Los primeros fallecidos son Nelson Pérez, Wilmer José Castro, Miguel Antonio Rivas y Carmen Rondón. Indígenas venezolanos, asesinados por irregulares colombianos. Un día después que el ministro de la Defensa dice que ni 1 milímetro vamos a entregar a fuerzas extranjeras. Cuando las entregaron todas, ¿no? Cuando las entregaron todas. Cuando el ELN estaba operando en las minas en el estado Bolívar, haciendo control de las minas, haciendo acción allá. ¿Y quién paga la vida de estos indígenas fallecidos? Estos indígenas venezolanos, indígenas que son etnias propias de la zona, que son el legado cultural de Venezuela. ¿Quién se hace responsable por estas muertes? ¿La Fuerza Armada Nacional? ¿El gobierno de facto de Nicolás Maduro? ¿El ELN? ¿Quién se hace responsable por la muerte de estos indígenas venezolanos? ¿A quién se sanciona? ¿A quién se castiga? Con un fiscal general que se calla la boca y que prefiere estar persiguiendo misas y estar persiguiendo abusos sexuales que hablar de temas políticos, temas sociales contundentes y de corrupción. ¿Dónde está el defensor del puesto? Hasta el nombre se me olvida de ese señor, porque es tan insulso, tan poca presencia hace institucional en el país, que a uno se le olvida el nombre de este señor. Lo que sí sé que está cobrando por un cargo que no dignifica, que no representa. Ahí están, campesinos muertos en Apure, soldados y militares venezolanos muertos en Apure, ahogados otros venezolanos en la zona de Trinidad, y ahora una masacre de indígenas venezolanos que seguramente se quedará en el olvido porque a este gobierno no le interesa hablar de estos temas. Y esto ha ocurrido en Venezuela en una semana. Una semana. En una semana han ocurrido todos estos hechos. Y el defensor del puesto no ha dicho nada. El fiscal no ha dicho nada. ¿Quién paga estas muertes de estos campesinos, de estos indígenas venezolanos? Nadie. ¿A quién se las atribuye? El gobierno no se va a atribuir esos crímenes. No va a hacer nada, no ha hecho nada y no va a seguir haciendo nada. Es de verdad triste esta situación. Y la oposición denuncia las implicaciones de Maduro en el conflicto de las FARC. La oposición venezolana denunció este jueves la implicación de la administración de Nicolás Maduro en el conflicto interno de la guerrilla colombiana de las FARC, que se desarrolla en la frontera entre ambos países, e insistió en el peligro
que supone que este pues se encuentre en el poder, no solo porque en el país, sino porque en toda la región. Además, según la oposición, Maduro da apoyo al grupo de la guerrilla de las FARC, liderado por Jesús Santrich, que se enfrenta a estas disidencias de grupos y que tiene como un escenario el territorio fronterizo entre Venezuela y Colombia, donde los combates pues han recrudecido desde el mes de marzo hasta esta fecha. Bueno, y situación terrible también la que están pasando algunos transportistas en el estado Zulia, que ya no, que realizaban los viajes de transporte entre la capital zuliana, Maracaibo, y la capital de Lara, Barquisimeto. Se hacía el tráfico hacia un lado o hacia otro. Y ahora no es el problema de la gasolina. Ahora el problema es que se han instalado 33 alcabalas en la Lara Zulia, entre Maracaibo y Barquisimeto. 33 alcabalas. Y dicen los transportistas que les toca pagar algo en cada una de las alcabalas. Entonces ellos realmente no están ganando nada, no están haciendo nada, porque prácticamente sus beneficios en el traslado lo están dejando en manos de funcionarios militares, policiales y cualquier persona que con uniforme se sienta con la autoridad para establecer una alcabala en la ruta. 33 alcabalas en la Lara Zulia. Un trayecto que se cubre regularmente en 3 horas por vehículo liviano, por vehículo ligero, y que aproximadamente son unas 4 horas y media en unidad de transporte público. Entonces, es grave la situación y ellos anuncian que no van a hacer el servicio de transporte porque prefieren quedarse en su casa ahorrando combustible y ahorrando riesgo que darle sus beneficios económicos, su trabajo a unos que han implementado la corrupción como modo de vida. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira para el programa Siempre Venezuela, Carlos Uzcategui, El Miura. Caribe, Magdalena, guardacostas de Santa Marta rescatan a hombre que había quedado a la deriva en el área de Pozos Colorado. Unidades de la estación guardacostas de Santa Marta lograron rescatar a un ciudadano de 63 años de edad, el cual quedó a la deriva luego de que la embarcación a vela en donde navegaba presentara daños por las fuertes condiciones meteomarinas. Es de mencionar que la Torre de Control Tráfico Marítimo recibió el llamado de emergencia y esta a su vez advirtió a los guardacostas sobre el volcamiento de una embarcación a vela, el cual se encontraba en una persona. Cabe resaltar que la operación de búsqueda se realizó una vez recibido el llamado de emergencia que permitió prestar la asistencia a 2.3 millas náuticas de costa en el área de Pozos Colorado. Tras el rescate, el hombre fue atendido a bordo de la unidad de reacción rápida de guardacosta de Santa Marta y se descartó algún tipo de lesión. Posteriormente se remolcó la embarcación hasta el área de playa del Hotel Sierra Laguna. Y en un trabajo destacado de La Guajira, el tema tiene que ver y decirlo todo. La Guajira, el departamento con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema en la región Caribe. Un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD 2021, advirtió que La Guajira seguirá siendo el departamento con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema, mientras que la costa atlántica sería el que se vería más afectado por el choque de la pandemia en Colombia. La región Caribe para el 2020 tendría 826.928 nuevos pobres a causa de la pandemia, lo que resultaría en un total de cerca de 6 millones de personas en situación de pobreza que habría en toda la zona, la cual representa una incidencia del 52.2%, es decir, más de la mitad de los caribeños habrían quedado en una situación de pobreza después de la crisis del COVID-19. En términos de escalafón de la incidencia de pobreza, La Guajira seguiría liderando la región, seguido ahora muy de cerca por el Magdalena, el Cesar, Sucre y Córdoba. Es interesante notar que entre los primeros 5 departamentos más pobres de la región Caribe, para el 2020 no habría una diferencia de más de 6 puntos porcentuales. De hecho, Alan, Nancy, todos los departamentos superarían la incidencia del 50% y el único que seguiría incluso por debajo del promedio nacional es el Atlántico, muy a pesar de que registraría la variación porcentual
más importante comparada con la del 2019. En ese sentido, se esperaría que después del Atlántico la pobreza aumente porcentualmente más en el Magdalena, en el Cesar y en el departamento Sucre, que continúa. 3 veces en Barranquilla y una vez en Cartagena, y otro año extra fui gerente de Montería, de los Leones de Montería, y me parece que de toda esa época para acá, el béisbol de Colombia se ha superado bastante, hasta tal punto que en la Serie del Caribe ya admitieron a Colombia desde hace 2 o 3 años, y me parece un gran logro para el béisbol colombiano. Ojalá que siga así, porque Colombia se merece tener un buen béisbol profesional. Y ahora que remodelaron el estadio que ahora se llama Edgar Rentería, un tremendo estadio que hizo la alcaldía de Barranquilla, y en Cartagena también hicieron un estadio muy bonito a raíz de los centroamericanos y del Caribe, de la cual yo tuve la oportunidad de dirigir la selección de Colombia de adultos. ¿Cómo observas tú a la nueva camada de beisbolistas venezolanos? ¿Has identificado algunos prospectos interesantes? Bueno, fíjate que yo pienso que hay tantos peloteros. Mire, el Acuña ese es un fuera de serie. El Acuña es un fuera de serie. Cuando da un sencillo al jardín izquierdo, si se descuida, el jardinero izquierdo llega a segunda y lo hace un doble. Y en estos días hizo un pisicorre desde tercera con un fly a segunda base. Inclusive un venezolano estaba cubriendo segunda base cuando pasó eso. Yo me imagino que va a salir, muchos Acuñas van a salir, porque el pelotero venezolano tiene hambre de béisbol, igual que el pelotero colombiano. Va a salir mucho pelotero colombiano también, y ojalá que me estén oyendo los Rentería, que están a cargo, y los Char, que están a cargo del béisbol en Colombia, para que se den cuenta que hay mucho material bueno de primera línea en Colombia, y que de allí pueden salir otros Edgar Rentería y otros Ñato Ramírez y otros tantos peloteros que han pasado por Liga Grande colombiana. Mucha gente dice que la Liga de Béisbol de Venezuela ha perdido brillo. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Lo que pasa con Venezuela, que aparte de la pandemia, tú sabes que no quiero inmiscuir la política en esta entrevista, pero el béisbol de Grandes Ligas eximió a los peloteros de Grandes Ligas para que jugaran, o los peloteros que están en las organizaciones de Grandes Ligas, que jugaran en el béisbol de Venezuela. Y por eso el béisbol de Venezuela se está jugando solamente con los peloteros que están dejados libres. Bueno, y bajo esas circunstancias, Venezuela podrá ser realmente una serie competitiva este próximo año. Están viendo la posibilidad de que vayan algunos peloteros, inclusive ex Grandes Ligas, que vayan a reforzar la Liga de Venezuela, porque ya estando retirados de las organizaciones de Grandes Ligas, pueden desarrollar peloteros allá y pueden jugar allá en Venezuela. Ojalá que se dé para que Venezuela siga siendo competitivo, como hace unos cuantos años. Cuando yo estuve con Águila del Zulia, fuimos campeones cuatro temporadas, y 2 de ellas fuimos campeones del Caribe. Ojalá que se pueda reactivar esa playa de jugadores para que Venezuela vuelva a surgir en la primera línea del béisbol. ¿Qué mensaje, Noé, para finalizar, qué mensaje le darías tú a estos jóvenes venezolanos que en un barrio, que en un lugar destapado, todavía siguen soñando con las Grandes Ligas y todavía siguen soñando viéndose como grandes atletas en cualquier equipo de las Grandes Ligas? Bueno, el primer consejo que le daría yo es que vayan paralelamente el béisbol con los estudios, porque fíjate que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los peloteros que están en Grandes Ligas o que están jugando béisbol profesional ya tienen una carrera universitaria. Vamos a suponer que en Venezuela es un poco más difícil que se hagan universitarios, pero que al firmar, cuando firmen su primer contrato, pongan por delante una beca de estudio.
porque no es fácil jugar profesional en grandes ligas y si firman un contrato con el respaldo de una beca de estudio, si una organización los deja libres, tiene obligatoriamente que darle una beca en una universidad para que puedan seguir sus estudios. Y eso es primordial dentro del ser humano, la educación. Bueno, muchas gracias, Noé. De verdad que ha sido un enorme placer haber conversado contigo. Noé Maduro, beisbolista, coach de las Águilas del Zulia, de la Liga Colombiana y de los Tomateros de México, y también ahora radicado en Texas, en Houston. Muchas gracias, Noé. De verdad que ha sido un placer haber estado contigo en el programa. Muchas gracias a ustedes y estamos siempre a su orden por acá, y saludos a toda la fanaticada colombiana y venezolana. Muy bien. Seguimos con las informaciones. En las últimas 48 horas en el municipio Catatumbo del estado Zulia se han escuchado con mayor intensidad sobrevuelos de aeronaves militares. En horas de la noche y en la madrugada el tráfico es mayor. Los comandos rurales parecieran haber iniciado operativos en esta zona. Los policías del pueblo están pidiendo cambio de lugar de trabajo por temor de represalias de grupos armados irregulares. En Caño Caimán se ve patrullaje de guerrilla y militares. En parte, algunos están opinando que el gobierno de Venezuela y las Fuerzas Armadas venezolanas han decidido devolver el golpe, pero no lo harán en Apure, sino lo harán aparentemente en la zona del Catatumbo, en el estado Zulia, en esta frontera de la Sierra de Perijá con Colombia. Allí pues se ha sabido desde hace muchos años, esto no es de reciente, de la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Pero la gente en esta zona, en esta región, en estos municipios del sur del lago de Maracaibo, están pensando que aparentemente la Fuerza Armada Nacional se ha decidido por lanzar ataques en esta zona como una manera de poder salvaguardar su imagen y sobre todo crear un ambiente nuevo de operaciones, un teatro nuevo de operaciones en esta zona fronteriza binacional. Son rumores e informaciones que provienen de los habitantes de la zona del municipio Catatumbo en el estado Zulia. También por otra parte, el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, juramentó la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo, la cual será encabezada por Francisco Izquierdo, para el periodo 2021-2023. Esta nueva directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo tiene como objetivo fundamental buscar la reactivación de la actividad empresarial y comercial en la zona, muy duramente castigada por las bajas de energía eléctrica, por la situación económica y sobre todo, afirman ellos, por el contrabando que ha venido afectando a varios sectores industriales y comerciales de esta zona. Y en otras informaciones exigimos las cifras reales, es lo que dice Borges, donde asegura que en Venezuela hay un subregistro de COVID-19. Julio Borges, encargado de las relaciones exteriores del equipo de Juan Guaidó, aseguró que en Venezuela hay un subregistro de casos y fallecidos durante la pandemia del COVID-19. En tal sentido, instó al gobierno chavista y a las autoridades sanitarias a brindar las cifras reales sobre el alcance del virus en Venezuela. En Venezuela existe un subregistro de casos de COVID. La dictadura no contabiliza ni publica cifras reales. Piensa que así ocultan también a los venezolanos que día a día mueren por falta de atención en hospitales y la pobre gestión en cuanto a las vacunas. Exigimos las cifras reales. Esto es lo que viene acotando Borges. Bueno, y los legítimos parlamentarios de la Asamblea Nacional siguen con su gira por las elecciones libres y siguen denunciando toda la corrupción del régimen. La represa de Yacambú se encuentra inconclusa a pesar de que se le han invertido miles de millones de dólares y ahora sin el suministro de agua se complica poder combatir el COVID-19. Ha indicado que no es posible que después de tantos recursos que se le ha invertido a la represa Yacambú, todavía en el estado Lara haya problemas de agua. Hoy la irresponsabilidad del régimen tiene a los larenses sin servicios básicos, sin agua. Eso es un delito de lesa humanidad, han dicho los parlamentarios en la zona. Nicolás Maduro y la cúpula de corruptos se robaron todo el dinero y se olvidaron de los venezolanos. Que nos hablen con la verdad. Esto es lo que dicen familiares de los soldados asesinados en Apure, donde exigen respuestas. Javier Tarazona, director
de la organización no gubernamental Fundarredes denunció que el gobierno chavista no ha sido transparente con las familias de los soldados asesinados en el estado Apure. El defensor de los derechos humanos publicó un video en donde la tía de uno de los militares pide respuesta a las autoridades. Bueno, y Fundarredes denunció ante el Ministerio Público la desaparición de 4 adultos y 2 menores de edad, todos miembros del mismo núcleo familiar, a los cuales se les perdió el rastro cuando se encontraban en las minas de Payapar, esto en el estado Bolívar. La situación ha sido denunciada ante las autoridades. Es importante señalar que este territorio es controlado por grupos armados irregulares que imponen la dinámica de violencia en la zona. La vocera indicó que las víctimas son Yunaiker Piñero, Anís Sánchez, Catiusca Cedeño y Alcides Cedeño, así como los menores de edad David Piñero y Orlianes Piñero, todos procedientes de San Antonio de los Altos del estado Miranda. La coordinadora de Fundarredes, Tibisay Tirado, en el estado Bolívar, realizó la entrega formal de la denuncia para exigir la respectiva investigación sobre la desaparición de estas personas. Los datos fueron suministrados por un familiar de los desaparecidos, quien, ante la angustia y falta de respuesta de las denuncias públicas tramitadas de manera particular, decidió pedir ayuda a la organización defensora de los derechos humanos. O sea que ya no son solamente las muertes de los indígenas, sino la desaparición de familias completas. Y usuarios del Banco Bicentenario reportan en la red social Twitter problemas para ingresar a la página web en la institución financiera desde el miércoles 28 de abril. La cuenta pues está totalmente caída, la página Bicentenario no abre ni el pago móvil desde el día de ayer, mientras que pues esto es lo que ha venido diciendo Luzmeri Serrano, donde pregunta qué pasa con el Banco Bicentenario que no abre su página. Por otra parte, pues en el día de hoy 10 de la mañana aún no les han dado respuesta de esta caída de la plataforma. Bueno, Nancy Herrera, dirigente social del estado Amazonas, denuncia que los pobladores exigen la expulsión de grupos guerrilleros que hacen vida en este estado, en esta entidad, ya que solo permanecen allí por el oro de esta tierra y también por el coltán que esta tierra ofrece. Del mismo modo, Herrera denunció que los socios de la extracción de oro de los guerrilleros colombianos en territorio venezolano son el gobernador del estado Amazonas, el general que manda en ese territorio y evidentemente sus socios son los guerrilleros. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Pero antes de darle la presentación, voy a comentarles una noticia de último momento. Aparentemente el escritor venezolano y poeta Willie McKay se habría suicidado esta tarde en el sector La Recoleta de la ciudad de Buenos Aires. Según algunas informaciones que empiezan a circular en redes sociales, el escritor se quitó la vida arrojándose al vacío de un 9º piso. La unidad criminalística, según Alfredo Izaguirre, la unidad criminalística de la policía de Buenos Aires trabajaba en el lugar. Las primeras informaciones dan cuenta de que McKay se encontraba en la casa de una amiga, quien salió a realizar unas compras en la zona y a regresar encontró el cuerpo sin vida en la calle. Y este es un final muy triste, si esto es así, porque a pesar de todas las denuncias y todos los ataques que recibió McKay durante el día de hoy, pues uno esperaba pues ciertamente que de alguna u otra manera él cumpliera su compromiso con la sociedad y si es cierto lo del suicidio, pues encontró una vía fácil para escapar de esta situación. De verdad que queda uno sin palabras para describir el caso de Willie McKay, que fue, digamos, no la víctima, sino este fue el resultado de sus acciones, según lo señalan varias personas que han venido comentando las informaciones, entre ellas algunas de sus víctimas. Y como les decía, tenemos en línea telefónica a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Se trata del doctor George Ferreira, quien actualmente es secretario de la Federación FUNTAP a nivel nacional. Esta es una organización que representa a varios sindicatos de la construcción en el país. Buenas tardes, señor Ferreira. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias por darme esta oportunidad y bueno, saludo a todos los hermanos colombianos y a todos los venezolanos que actualmente están trabajando o tuvieron que emigrar
hacia nuestro hermano y vecino país para poder sobrevivir. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Sí, bueno, todo excelente. Coméntanos algo, ¿cómo evalúa, cómo analiza usted el sector construcción en este momento en Venezuela? Bueno, fíjate, primero permítame identificarme, ¿no? Mi nombre es Jorge Luis Ferreira Sánchez, yo soy el primer vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista, trabajador en la ciudad del Campo y la Pesca en el estado Zulia. De igual manera, ostento la Secretaría General de la Federación a nivel nacional y uno de los presidentes de uno de los sindicatos de la construcción en tan importante estado como el estado Zulia. Asimismo, soy abogado, graduado en la Universidad Rafael Urdaneta del estado Zulia. Tú me haces una pregunta que es mi área, ¿no? Con humildad te lo digo, es mi área. Y a pesar de que es una pregunta tan importante, porque para mí el sector de la construcción, no solo en Venezuela, en el mundo, es el que realmente reactiva la economía decadente de cada país. Te puedo poner varios ejemplos. Superficialmente, el Plan Marshall, cómo se reactivó Europa económicamente con el Plan Marshall, George Marshall, secretario de Estado para ese entonces de Estados Unidos, y lo primero que hicieron fue construir, pues levantar Europa por el desastre económico de la Segunda Guerra Mundial. De igual manera lo hizo Estados Unidos con la crisis inmobiliaria o la burbuja inmobiliaria, producto de esas exageradas hipotecas a bajo costo en el 2007-2008. Y fíjate, a pesar de todo, la industria de la construcción es un factor tan importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta no solo en Venezuela, sino también en Colombia para reactivar nuestra economía. Ahora bien, en Venezuela, para nadie es un secreto y no te voy a caer la mentira, que hemos tenido un aparato productivo que viene en caída estrepitosa, evidenciándose también una diáspora, no solo de los venezolanos que están trabajando en otros sectores, sino de los trabajadores de la industria de la construcción. Mira, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, un año, para Colombia, a comprar alimentos. Pues es un secreto. Hemos tenido que emigrar hacia Colombia o ir a Colombia a comprar alimentos, a diferencia de la paridad del bolívar peso y peso bolívar o dólar. Y realmente yo quedé asombrado como la mayoría de los trabajadores de la construcción que prestan servicio aquí en el estado Zulia están laborando allá como buhoneros. Entonces, tú te puedes imaginar que también el sector de la construcción ha emigrado de alguna manera. Y se ha visto, de verdad, bastante afectado. Sobre el tema salarial, sobre el tema del reconocimiento económico al trabajo, ¿usted está de acuerdo con esa tesis que señala la necesidad de dolarizar los sueldos? Bueno, fíjate, ¿no? Mira cómo empecé indicándote la situación real del sector de la construcción en Venezuela, sobre todo en el estado Zulia. Pero la pregunta sería, ¿todavía vale la pena construir Venezuela? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, porque a pesar del panorama político y económico, social, todavía es un negocio invertir en Venezuela, sobre todo en el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque estos retornos van hacia el empresario en su inversión entre un 20 a un 70%, incluso una inversión con mejores ganancias que un fondo que tú colocaras en el New York Times Stock, pues en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, y además, tenemos que entender que el sector de la construcción en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, la mano de obra es muy barata, muy barata. Ahora bien, tú me haces una pregunta directa y no te la voy a eludir. La dolarización, es que ya está dolarizada la industria de la construcción en Estados Unidos. Por ejemplo, con acuerdo, nosotros tenemos una convención colectiva que ahorita el salario máximo, que es el de maestro de primera, está en 5.400.000 bolívares diarios. Eso ronda como los 2 o 3 dólares diarios. ¿Correcto? Bueno, todavía eso no alcanza para nada para un trabajador. Pero extra acuerdo con diferentes empresas, porque nadie quiere trabajar por ese salario, hemos llegado a un pago de 50, 60, hasta 70 dólares semanal. Y así es que se ha ido reactivando poco a poco la industria de la construcción. Pero la industria de la construcción en el sector turístico o comercial, ojo con esto, en el sector inmobiliario está totalmente paralizado. Y tú me preguntarás ¿por qué? Bueno, porque el metro cuadrado para un empresario hacer un edificio nuevo, el metro cuadrado está cotizándose en $1.400 el metro cuadrado. Ah, pero tú vas y puedes comprar una casa relativamente nueva, construida de hace 3, 4 años, a $300, $400 el metro cuadrado. Muchas veces hasta equipada.
muchas veces hasta equipada, amoblada. Pues, ¿por qué? Porque la gente en su desespero, por no poder satisfacer sus necesidades alimenticias, ha optado por regalar prácticamente sus inmuebles y irse a trabajar en los países hermanos. ¿Cuál es la perspectiva que usted le observa al sector construcción en Venezuela en estos momentos? Fíjate, una baja inversión, no hay una posible o futura o inmediata reactivación, aunque se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Como te lo comenté anteriormente, si tú me preguntas a mí la realidad del país, yo te diría que el sector inmobiliario está en cero. Pero se están construyendo algunos centros comerciales, se están remodelando algunos centros comerciales que estaban dirigidos o realizados para otra labor económica, ahorita se están reactivando para una labor económica específica, sobre todo la venta de productos alimenticios, otros venta de productos electrónicos. Pero realmente el sector de la construcción en Venezuela está paralizado. Yo diría que hasta un 90-98% y me estoy quedando corto. Ahora bien, volviendo al tema, ¿no? Fíjate que no quiero aburrirlo, ¿no? Pero quiero darle una explicación breve de lo que es la economía simple. Entonces, el sector de la economía mundialmente, no solo en Venezuela, está dividido en tres partes: el sector primario, secundario y terciario. Si tú te pones a ver, el primario es la explotación o adquisición de los recursos en materia prima, y el sector secundario es la transformación de esos recursos. ¿Dónde se ubica el sector de la construcción? Entre el sector primario y secundario. Incluso influye en el terciario, porque el sector terciario, cuando puede ser definido como el prestador de servicios solamente, si nosotros no construimos esa prestación de servicio, ¿cómo se impulsa el turismo? ¿O es que tú vas a hacer turismo sin hoteles, donde se vaya a hospedar la gente? Entonces el sector de la construcción influye en los tres sectores, y es un sector, con humildad te lo digo, y no lo digo yo, lo dicen los economistas en el mundo, que es un sector que genera la mayor mano de obra calificada, no calificada, perdón, contrata la mayor mano de obra no calificada, y es la que mueve el mayor flujo de dinero en efectivo, sin meter las empresas o los empresarios que de alguna manera terceramente se benefician del sector de la construcción. Bien, muchas gracias, doctor George Ferreira, quien ha conversado con nosotros durante la tarde de hoy en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, que Dios los bendiga a todos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Diversas fuentes están confirmando los hechos que le acabamos de comentar sobre lo ocurrido con el poeta venezolano y escritor venezolano John Mackay. Sin embargo, pues todavía hay un hálito de incredulidad, porque este hecho es de verdad bastante sorpresivo. De verdad que nadie esperaba pues esta situación, y sobre todo lo de Willie Mackay ha generado también una reacción en el sector cultural venezolano. Alejandro Armas ha dicho que lamenta lo que le ha ocurrido a Mackay y que haya decidido poner fin a su vida, pero él fue quien decidió no afrontar las consecuencias de sus actos. La víctima no es culpable ni la sociedad que lo repudió. Esto no debe inhibir a quien tenga una denuncia por hacer. Lo digo por estos tipos de comentarios. He criticado la cultura de la cancelación y sus excesos, dice Alejandro Armas, pero eso no aplica aquí. Se ha señalado entonces que lo de Mackay está generando un amplio debate en Venezuela en este momento, porque ¿quién impulsa a Mackay al suicidio? ¿Las redes sociales? No, la misma culpabilidad. ¿O la culpabilidad? La misma culpabilidad. Pero hay algunos que han dicho que fue la cultura de la cancelación, los ataques tan virulentos que recibió durante el día de ayer y el día de hoy por su confesión. Y esto pues ha puesto otra vez en debate el poder de las redes sociales y el poder de la sociedad a través de la cultura de la cancelación. Cuando usted dice te cancelo, no te sigo, empiezo a perder credibilidad en ti, no te creo más nada, y empieza entonces eso a generar un efecto psicológico perverso dentro de aquellos que hasta ese momento habían sido los preferidos de miles de personas.
pero este es el debate que hay en este momento. No sabe, hasta ahora se está calentando porque los hechos fueron esta tarde, Sí, hace pocos minutos. Hace pocos minutos. Hace pocos minutos, y esto está reventando O sea, las está redes. caliente. Sí, está reventando las redes sociales en Venezuela, porque la situación de McCain, pues nadie la esperaba. El desenlace nadie lo esperaba. Esperemos que los que también están en esa lista no vayan a caer en la misma tónica, ¿no? Sí, yo creo, bueno, cada quien pues tiene su razón para opinar. Y yo no me puedo poner a pensar como McCain, pero la verdad es que ha sido muy duro lo que recibió durante el día de hoy, pero sin embargo más duro lo que pasaron las víctimas, que hasta ahora tienen el valor de denunciar hechos de años, porque esto no fue de día, no fue de ayer, no fue de antier, estos son años de abuso, y que las víctimas lograron el valor y la energía para denunciar. Ahora, muchos opinan que esto pues puede influir en que nuevas denuncias no lleguen por el sentido de culpabilidad, por decir, no, es que somos culpables de que McCain se suicidara, o que se pudiera suicidar cualquier otro. Es un debate bastante profundo y bastante serio. Ahí existe el tema de la culpabilidad, de la responsabilidad, del hecho de sentirse atacados y agredidos por actos que ellos saben, quienes lo hicieron, porque no somos nadie para juzgar, quienes lo hicieron saben qué tanto daño hicieron a esa persona que le causaron el daño, y que estaban seguros que jamás iban a hablar, porque la sociedad siempre ha enmarcado que si usted habla, pues usted está siendo castigado ante la sociedad, y entonces esto pues es lo que está generando este tipo de acciones. Bueno, y en otro orden de ideas y en otro hecho también doloroso, la politóloga, abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju publica en sus redes sociales durante el día de hoy, durante la tarde de hoy, que recibió fotos de los miembros de la Fuerza Armada Nacional que fueron asesinados por la FARC en el estado Apure. Ha señalado que por respeto no muestra las fotos de las personas, en especial de uno de ellos, cómo quedó. Por respeto a la familia, no las pondré, pero tenía tiempo que no sentía un dolor tan grande, dice Tamara Suju, que recuerdo es hija de un general de la República. Ella sabe cómo se mueve el ambiente militar y cuáles son los sentimientos que hay alrededor del ambiente militar. Lo siento en el alma, el alto mando militar debe ser destituido, y lo hemos dicho por acá también, por abandonar a sus soldados, por mandarlos a una muerte segura en territorio lleno de cientos de guerrilleros vaquianos, o sea, conocedores del terreno. La Dirección General de Contrainteligencia Militar quedó para perseguir, torturar y extorsionar. Vladimir Padrino y Remigio Ceballos callan, y es lo que hemos visto en los medios. Los entierros, los actos de honra fúnebre fueron muy discretos, pero la realidad es que el simple hecho de que no hubiesen tenido la capacidad de ir a recoger esos cuerpos, a esas personas que dieron la vida por la patria. Sí, y hay una situación de verdad bastante lamentable, una cadena de abandonos. No solamente fue el abandono físico que se les dejó allá, y que si se confirma la información dada por la misma Tamara Suju, ellos pasaron 7 horas tratando de defenderse en una situación totalmente terrible y difícil para ellos. 7 horas en las cuales pudo haber llegado la ayuda y que no llegó. 7 horas en donde se conocían los hechos, porque los helicópteros que se regresaron y salieron del teatro, pues informaron evidentemente de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces Tamara Suju denuncia el abandono en lo físico, en la acción, el abandono en el momento de la muerte, y el abandono también ahora en los cuales se pretende pasar por bajo de mesa estos hechos tan terribles que ha conmocionado a la sociedad venezolana. De verdad que son muchas noticias que nos hemos llenado durante estos días de muchas informaciones fuertes, y ahora con este suicidio de William McCain se pierde por un lado un hombre brillante, una de las plumas venezolanas más extraordinarias de los últimos años, y por el otro lado las víctimas quedan sin reconciliación con ellas mismas, porque los hechos de lo que la gente aspiraba, yo me imagino que las víctimas lo que aspira es
de alguna manera reivindicación, Sí. Reconocimiento y castigo, pero no así. De verdad que no es eso. Esa no era la alternativa, pero así es el ser humano. Así es la naturaleza. Y en otras humana. informaciones, por falta de vacunas, el ambulatorio de Carabobo corre en riesgo de quedarse sin médicos rurales. Las consecuencias, pues, son cada vez más negativas. Los ambulatorios de Carabobo podrían quedarse sin médicos rurales este año si no se agiliza un cronograma de vacunaciones para los estudiantes que puedan continuar sus prácticas profesionales. Así lo ha denunciado el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Marlon Díaz. Se van a seguir paralizando las promociones de médicos cirujanos y los ambulatorios se van a seguir quedando sin médicos rurales en diciembre de este año, que se cumple otro periodo en el que van a ingresar médicos en Carabobo. Para él, quien también es estudiante de medicina, pues es ilógico que en otros estados se hayan inmunizado a los alumnos que hacen vida en los hospitales públicos, pero que a ellos no se les ha dado ninguna respuesta a las solicitudes enviadas. Bueno, y como les comentaba hace rato, se hizo el ensayo final de la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Van a escucharse 120 músicos en escena, va a haber un despliegue técnico comunicacional, la develación de la imagen con la aureola de santos, entrega de reliquias a los obispos y arzobispos, y todo está listo para mañana a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, para el inicio de este acto de la feligresía católica venezolana y de otras partes del mundo. Me imagino que en otras partes del mundo también estarán pendientes de estos actos, de este evento. Y sobre todo también recordarles que mañana también estaremos a través de la página web colocando las imágenes de este acto de beatificación, aprovechando la imagen de Vale TV. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes oficiales, nuestra página web. Agradecer en el Control Master a Oscar Díaz, a José Ramírez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Agradecer el enlace con La Voz de la Gran Colombia y con Aruba Estéreo 91.5 FM. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense, sobre todo reflexionen mucho y abracen a sus hijos.